Ser padre es poner en el otro, en los hijos, parte de nuestros vacíos. Por un lado decimos, es que quiero la felicidad absoluta de mi hijo, pero por el otro también hay unas expectativas que inconscientemente queremos que sean llenadas, por así decirlo, ¿sabes? Como padre, como madre, haz lo que tengas que hacer y déjate preocuparte un poquito en ellos, porque los hijos tendrán que preocuparse por ellos mismos y hacer lo que tienen que hacer. ¿Cómo hacemos para dejar de poner todas esas expectativas que tal vez vienen, incluso expectativas que teníamos de nosotros mismos no cumplidas, en ellos? ¿Cuál es la mayor expresión de amor funcional de una familia a un hijo? Su libertad, su independencia. La mayor expresión funcional, ordenada del amor es que tú seas independiente. Bienvenido a ¿De qué estás hecho? Hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Es Javier Amezcua. Él es experto en psicoterapia y ha sido quien me ha acompañado desde hace más de 5 años en todo mi proceso terapéutico. Así que bueno, le voy a dar la bienvenida. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás hoy? Muy contento, Esther, súper contento de estar aquí contigo y de estar caminando juntos en este nuevo proyecto. Mucho, Esther, mucho. Gracias, Emocionado gracias. mucho. Gracias, Javier. Gracias por estar aquí. Y bueno, quiero empezar preguntándote, tú, Javier, ¿de qué estás hecho? Esther, esa pregunta es una pregunta muy poderosa. ¿De qué estoy hecho? Estoy hecho de sueños, Esther, estoy hecho de energía, estoy hecho de mucha motivación. Creo, soy un chavorruco eterno, estoy hecho de juventud. Y al mismo tiempo, Esther, estoy hecho de miedos, estoy hecho también de incertidumbre. Al mismo tiempo hay una parte que siempre se siente inseguro. Y entonces, ¿de qué estoy hecho? Soy una mezcla de todo esto, Esther, de mis polaridades, donde siempre gana el movimiento, donde siempre gana ir para adelante y que siempre me estoy muriendo de miedo al caminar. Eso es, eso es. Y entonces, si me preguntas así ya bien, bien, ¿de qué estás hecho? De miedo contrafóbico, de miedo que muevo, de miedo que va para adelante. Eso estoy hecho. Me Ahí está. encanta, me encanta, me encanta. Mejor dicho, imposible, ¿no? Javier, y oye, Javier, me encanta pues todo esto que me dices y te quiero preguntar, ¿qué es lo que hace que Javier pueda llegar a este punto en donde con total seguridad y con total confianza dices, yo estoy hecho de miedo, de un miedo que me impulsa? ¿Cuál es eso que hay detrás de este Javier que al menos para mí es la leyenda de la psicoterapia? ¿Qué pasa en la vida de Javier para llegar aquí? Qué bonito, A ver, como parte de mi camino ha sido pues estudiar psicología. Y parte de estudiar psicología estuvo en un primer momento inundado de miedo también, de miedo por no definir que yo quería eso. Yo soy de Jalapa, Veracruz, yo quería salir de mi casa, quería conocer, quería aventurarme, quería tener mi independencia, mi vida. Pero si yo decía que quería venir a Puebla a estudiar psicoterapia, pues iba a haber, según mis historias, según mi idea, como que no me iban a dejar. Y entonces yo digo, quiero ser estudiar ingeniería en sistemas. Y así fue mi base para moverme a Puebla. Cuando estoy en ingeniería en sistemas me iba muy mal, como tuve muy, pues no tenía yo las herramientas, los recursos para esto. Y entonces estuve mucho tiempo, que ahora lo puedo ver, estuve muerto de miedo porque yo ya me quería quedar aquí, pero si yo decía que me quería cambiar a psicología, según yo, mis papás no me iban a dejar. Entonces, creo que estuve, bueno, no creo, estuve año y medio, Esther, y sobre todo el último año, deprimido. Fue algo muy fuerte para mí, esta, sin, ay, sí, el miedo fue encima de mí y ahí sí tuve un miedo que me paralizó. Y entonces yo no podía decir lo que quería, tenía muchísimo miedo que me regresaran a Jalapa, porque yo estaba ya muy contento aquí. Y entonces un día que toqué mi miedo fuerte, me moví para Jalapa a decirles, ya no quiero seguir en ingeniería y me quiero cambiar a psicología. Y ahí fue algo, creo que ahí fue un punto importante para mí. Ahorita estoy recordando cosas, ¿eh? Pero bueno. ¿Y qué pasa ahí? Porque tú me dices, yo tenía esta idea de que mis papás no me iban a dejar. ¿Qué pasa cuando tú realmente llegas y te sacudes tal vez este miedo que te había paralizado? ¿Qué pasa cuando llegas y les dices, papá, mamá, tomé esta decisión, voy a estudiar esto? Fíjate
que ahorita como integrando esto, no lo cuento, es muy, muy parte de mi historia que ya no tiene sentido en la actualidad, pero ahorita que lo estoy yo recapitulando, fíjate qué me movió. Lo que me movió fue que yo ya no, por mucho tiempo, yo no quería perder Puebla. Entonces, si yo decía que quería estudiar psicología, mi idea era que me iban a decir, ok, pero regrésate a Jalapa. Cuando yo ya solté la posibilidad de regresarme a Jalapa, me atreví. Dije, pues ya, lo que sea, pero yo quiero estudiar psicología. O sea, yo tenía siempre guardado que no me quería regresar. Y cuando dije, aunque me digan, regrésate, me tengo que mover. Y ahí fue cuando yo solté. Cuando yo llego, me acuerdo perfecto, fue entre semana, yo llegué entre semana, hace cuatro un miércoles. Yo ni me tocaba ir, yo normalmente iba los fines de semana. Cuando llego y les digo, estoy aquí con mi maletita, ya no aguanto, me siento súper mal, y me dicen, cámbiate, si es lo que quieres. No hubo ningún problema. Todo fue una parte de mí que lo creó. Mis fantasías negativas se apoderaron de mí, como muchas veces pasa ahora todavía. Y entonces no pasó nada. Bueno, sí pasó mucho. Me dijeron, cámbiate. Y bueno, pero entonces este semestre, pues termina, que tenía yo materias de relleno, termina las materias de relleno y ya cámbiate para el otro semestre. Así fue, O sea, así no fue. pasó nada de lo que tu mente maquiló, no, pensó que iba a pasar. Y esto, Javier, Exacto. ¿cómo lo vemos? O sea, porque al final, tú que estás en esta parte de la terapia, me imagino que tienes muchos pacientes que experimentan o que pasan por momentos en donde hacemos, ¿no? En mi propia experiencia lo he vivido, mucho más grande algo. El problema chiquito lo hacemos problema mundial porque lo alimentamos en la mente. ¿Por qué hacemos esto? Sí, hay varias, como creo que hay varias fuentes, hay varias razones. Obvio, es por la fantasía negativa, ¿no? Generamos fantasías negativas, generamos incertidumbre que nos llevan a hacer esto. Pero también creo, en mi caso, y creo que en muchos casos que yo veo, es una cultura familiar. Hemos aprendido un poco esto. Entonces, un poco es un aprendizaje, un poco es que ese aprendizaje de veras se estaciona en mí y es parte ya de lo que yo a veces ni me doy cuenta y vivo. Entonces, como creo que es muy importante darle luz a esta parte que tenemos para manejarla de otra manera. Y todavía el trabajo nunca termina. Yo, a mi edad y todo, sigo luchando en contra de estas fantasías negativas, de esta incertidumbre que yo mismo genero y que también fue muy aprendida de mi familia. Claro, sí, sí, Así sí, fue. sí, sí, totalmente. Al final son creencias, ¿no? Que nos vamos tragando, por así decirlo, y que vamos haciendo propias, sin Exactamente, cuestionar. que esas creencias propias se llaman introyectos. Finalmente hoy sé que yo estuve o estoy muy introyectado y el introyecto son las ideas, las creencias, los valores que traemos de la familia y que tenemos que tomarlo para formar parte de esa familia. Es decir, mi familia es muy ansiosa, con fantasías negativas muy fuertes y que yo para pertenecer a ella tuve que tomarlas y tuve que ser igual que ellos. Porque todos lo vivimos, ¿eh? Mis papás y mis hermanos. Así es. ¿Y cómo lo identificas, Javier? O sea, si yo te dijera, ¿qué herramienta le podemos dar a los que nos están escuchando para poder identificar algo que sí es un introyecto de algo que tal vez no lo es? Sí, hay fíjate, como yo diría, ¿cómo identifico un introyecto? Es algo muy profundo que a veces no tiene sentido. A ver, como el introyecto ya vivido en la edad adulta, pues es falso, no es cierto. A ver, yo soy un hombre que he estudiado mucho, que creo que he tenido un buen desarrollo en mi carrera profesional y me sigo poniendo nervioso porque ayer, y exactamente ayer, vi todo un taller para una empresa el traslado de mi casa a la empresa es un nerviosismo, entonces ya no tiene sentido. ¿Cómo me doy cuenta? Porque ya no corresponde a la realidad, porque ya no es cierto, porque tiene que ver con algo del pasado, ya no es actualizado. Entonces, esa es la primera, o sea, yo ya tengo los recursos para estar pues, ya tranquilo. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que hay una ansiedad que es neurótica porque la estoy generando yo, porque no es real, ahí puede ser un introyecto. Que, o sea, que la realidad ya me está mostrando que no es así. No sé, por ponerte un ejemplo, y tú me Exactamente. dices si voy bien, en una familia en donde tal vez toda la vida enseñaron que si eras, no sé, chef, te ibas a morir de hambre. Y entonces yo decido estudiar para chef y me está yendo bien.
pero aunque ya me está yendo bien, yo sigo pensando que me voy a morir de hambre. ¿Es un poco ahí? Totalmente, Ok. totalmente. A ver, dijiste algo, este ejemplo es muy bueno. Y entonces, ¿cómo identifico un introyecto? Porque ya no tiene que ver con la realidad. Y fíjate, si yo pongo atención, es la voz de alguien que no soy yo. Ok. Y lo que tú dijiste es importantísimo. Mi introyecto, tengo mucho, sí, de miedo y todo, pero también es como psicólogo, no la vas a hacer porque era el introyecto que yo tenía, porque medio alguna vez dije que quería ser psicólogo y entonces mis papás, o sobre todo mi mamá, no, no, es que psicólogo no te vas a morir de hambre, es que eso les va muy mal. Y entonces, parte de mi inseguridad y parte de este camino que he tenido es la voz de mi mamá diciendo, no, aguas, te puede ir mal, no es una buena carrera. Y entonces cuando yo pongo atención, puedo estar totalmente claro que es alguna persona de mi historia que me lo dijo, abuelo, abuela, hasta papá, mamá, y que no soy yo. Y eso también es una buena herramienta para Ok. reconocer un introyecto, no es tu voz. Y identificas, perfecto, quién te lo dijo. Ok, me encanta. Y entonces a ti te pasaba, o sea, a ti te decían esta parte de, aunque te dijeron, sí, estudia, ándale, ve, sé psicólogo, había otro lado que era, te vas a morir de hambre. A ver, toda la vida hasta la fecha, hoy, a mi edad, mi mamá, qué mala decisión, cómo permití que te cambiaras. No, 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 es que fue lo peor. Es que hoy se queja, aunque fue lo mejor que pudo hacer y me dieron el chasito. Todavía hoy, toda la vida he luchado con mi mamá, sobre todo. No, es que no era por ahí. Es que y mi papá y mamá hubiera sido comerciante. Es que lo mejor, porque ellos fueron comerciantes, mis abuelos comerciantes, toda la familia comerciante, hubiera sido comerciante. Aún viendo tu camino, o sea, ellos ven tu camino de que te has convertido en quien eres hoy, ¿no? En esta parte de la psicología, la psicoterapia, y aún viéndolo, insisten como, ok. Y no lo pueden ver, y no, entonces, me rindo a creer que lo vea, me rindo por Dios, y ahí sí lo tengo clarísimo. Ya los escucho, ya me da risa y ya digo, está bien, ya nunca va a cambiar. Entonces, a veces para tomar tu camino, y en este caso, aunque fue fácil en un primer momento, no lo ha sido. O sea, finalmente siempre he luchado en contra de esto toda la vida. Y digo, bueno, pues es el precio que pagué por haberme cambiado. Porque si hubiera sido comerciante, si me hubiera quedado en el comercio de mis papás, pues sería una persona muy, sí, muy obediente a mis papás, sin haberlos traicionado y creo sumamente, y así me veo, sumamente frustrado, sumamente amargado, como en un extremo me siento, cero placer. Así me veo, digo, si me hubiera quedado y hubiera sido obediente, pues imagínate, prefiero la desobediencia y prefiero la traición que hice de mi familia al no ser comerciante, prefiero esa traición y la incomodidad que a veces me cuesta a haberlo hecho diferente. Y ahorita, Javier, me encanta lo que dices y me regresa a varias sesiones que tú y yo hemos tenido, en donde me has hablado de esta parte de la traición. Y me encantaría que nos platicaras un poquito para las personas que no están familiarizadas con el concepto y a qué te refieres puntualmente con la traición, porque creo que es algo, una herramienta poderosísima, ¿no? Y es muy sanador cuando se escucha y cuando logramos aterrizar ese concepto de la traición a la familia. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Muy bien, muy bien. Sí, se oye muy fuerte, ¿no? Ajá. Como la traición. Entonces, bueno, a ver, creo que psicológicamente es fuerte, aunque tampoco es tan fuerte como la palabra. Entonces, ¿qué es la traición? La traición es la diferenciación que hago yo de mi familia de origen. ¿Qué es esto? La traición o diferenciación es, soy diferente a ustedes y los sigo amando, aunque sea diferente. Y la traición es atreverme a decirlo, a vivirlo y a tomar caminos diferentes de los que la familia quiere, de lo que papá, mamá o la misma familia o abuelo o abuela quieren. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué es traición? Porque traiciono lo que se espera para mí, traiciono lo que ellos querían para mí y sobre todo traiciono, hay una traición muy poderosa que en algunas familias cuando son muy, muy, muy muéganos es traiciono al tener una pareja fuera de mi sistema familiar y amar a alguien, traiciono el amor de ustedes, porque hay familias que esperan que la fuente de amor siempre sean ellos. Entonces, el que tú ames a alguien fuera del sistema ya es una traición. ¿Cómo es posible que tú vas a amar
a una persona que no es parte del sistema. ¿Cómo es posible que vas a hacer la vida con esa persona? ¿Cómo es posible? Y entonces hay familias muy poderosamente unidas, y yo diría disfuncionalmente unidas, Como muéganos, ¿no? Los en que un le dicen. extrema muéganos, que no permiten esa diferenciación. Y lo que hacen es que cuando encuentras un amor fuera del sistema familiar, hacen que tú, junto con esa persona, formes otra vez parte del mismo sistema, que no te diferencies. Y cuando tú te diferencias y lo haces diferente, ellos lo sienten como una traición. Entonces, parte de ser adulto, mi querida Esther, es sostenerme en esa traición y pagar el precio de la traición. Obvio, no todas las familias lo hacen. Las familias más muéganos, más estrechamente unidas, son las que más sufren la traición. Y hay familias que son más independientes, que promueven la autonomía de las personas, que no lo viven como una traición. Pero sobre todo estas familias, sí. Ok, y a las personas que crecen o que llevan su vida un poco en base a esta, yo lo veo como si fuera un cordón umbilical que te une, ¿no? Y que dices, no lo puedo romper. Exactamente. Recuerdo muy bien que tú, que usas una expresión que es, para poder tomar tu lugar, a veces tienes que traicionar a ese sistema, ¿no? O a esa familia de referencia. ¿Sí? Es algo así, Sí, ¿no? Como cuando sí, estás totalmente. creciendo. Entonces, para estas familias que promueven mucho la dependencia psicológica, afectiva, económica, que promueven estas familias, entonces lo que tenemos que hacer es que paguemos ese precio de la consecuencia educacional, porque ese precio nos va a dar, nos va a dar como resultado tener nuestro lugar. Y entonces, fíjate, hay, hay una frase de un autor que me encanta. ¿Cuál es la mayor expresión de amor funcional de una familia a un hijo? Su libertad, su independencia. La mayor expresión funcional ordenada del amor es que tú seas independiente. Y entonces hay familias que aman desordenadamente y que no promueven esa independencia. Entonces, algunos tenemos que traicionar esa manera de amar para que tomemos nuestro lugar. Y yo diría, fíjate, la traición se paga, pero a veces también es el motor para que me vaya bien, porque hay tanta crítica y entonces también no es tan mal. Aunque mi mamá me siga diciendo, ay, pero ¿por qué estudiaste psicología? ¿Pero por qué Digo, qué bueno, porque eso ha sido al mismo tiempo el motor para que yo me mueva, para que yo estudie, para que yo también tome lo que era mío. Todo es perfecto. También, y lo veo muy bien, la diferenciación tiene que costar, porque entonces no es diferenciación. Si yo como papá, o sea, vamos a suponer, cuesta mucho las familias muy muéganos, ¿no? Muy indiferenciadas se llaman, ¿no? Esas familias pagan mucho, el miembro que se diferencia paga mucho, ¿no? Ok, pero aún, aunque seas una familia un poco más flexible, Suelta. tienes que hacer que el chamaco, que la chamaca pague un precio, porque si no es demasiado fácil y entonces no hay motor para hacer lo que tú quieres hacer. Hay que también a veces no hacerlo tan fácil. Fíjate, y en el caso de los que nos ha costado, también es el motor para tomar nuestro lugar. Fíjate qué interesante. Todo es perfecto. Sí, es como encontrar ese balance, ¿no? Al final, y creo que como papás, yo hoy que tengo a mis hijos, es difícil encontrar ese balance porque todos se los queremos dar en platos de oro, ¿no? Y servirles todo en la mesa. Pero creo que es importante esta parte que dices de dejarlos. Y yo recuerdo muy bien que en alguna conferencia que pude escuchar tuya, tú hablabas del tema de las necesidades y las carencias, ¿te acuerdas? ¿Mm? Me encantaría Sí, también sí. que nos compartieras un poquito de esto, Javier, porque creo que es Va muy ligado a esto y creo que sería como un fondo de esto, ¿no? Que es, para que yo me mueva, mi familia tiene que a veces generar carencias para que yo tenga necesidades y para que yo tenga virtudes. Es una triada: carencia, necesidad, virtud. Si yo no tengo carencias, no tengo necesidades y soy poco virtuoso. Entonces, va ligado con esto. Si mi familia me la hace fácil, pues no hay una carencia, no hay una necesidad y no hay virtud. Entonces, sí, los papás, y entonces fíjate que el otro día,
estaba hablando de esto en una escuela aquí en Puebla. Y entonces un señor muy, muy inteligente me preguntó, un papá, me dice, pero entonces, ¿cómo le hago para que de veras mi hijo desde la carencia se mueva? Porque a veces puedo generar carencia y puede ser que no se mueva. Es cierto. Entonces digo, claro que sí. Entonces, no siempre la carencia me lleva a la necesidad y me lleva a la virtud. ¿Qué, qué hay o qué podría yo hacer como papá? Eso me dijo. ¿Qué puedo hacer yo como papá para que esta triada sea efectiva? Entonces, fíjate qué interesante. Creo que lo que puedo hacer como papá para que esta triada tenga sentido es creer que tu hijo sí lo va a lograr, que sí va a llenar esa carencia y que sí va a tener esa necesidad y va a tener esa virtud. Entonces, como padre, tengo que tener una creencia fuerte en que mi hijo lo va a lograr, porque eso es el motor también para que lo logre. Si yo genero la carencia y creo y dudo que lo va a lograr, no lo va a lograr. Porque parte de la autoestima de los padres a los hijos se dan por lo que piensa el papá, por la capacidad que cree el papá que tiene el hijo. Entonces y esto es muy fino, yo puedo decir, ay, sí, sí, sí lo vas a lograr, sí, sí, de voz, Ajá. pero cuando se siente desde tu organismo mismo te dice, de veras, lo va a lograr, de veras, Sí, la uf, energía. lo cacha y lo logra. Sí, Sí, es lo que hablamos sin hablar. sí, Entonces, eso no puede ser falso. Un papá que confía que el hijo, que la hija va a salir adelante el hijo, por Dios. sí, sí. Entonces, vamos a ir en mi historia. Finalmente me la hicieron difícil, pero estoy convencido que mis papás también siempre han creído que yo la iba a hacer, porque yo lo sé, y siempre me han creído capaz. Chistoso, porque siempre fui muy independiente, y al mismo tiempo me la hicieron difícil. No importa, ya estaba, porque ellos mismos me dieron también los recursos para que eso difícil fuera el motor, porque sí confiaba yo en mí, porque hay una parte que sí confía en mí, ciertamente. Mm, Sí, es esa parte que de la que me hablabas al inicio, ¿no? Esa parte que sí confía en ti es la que hoy exactamente. transformó de alguna manera ese miedo y aunque esté el miedo, lo usas como impulso en lugar de paralizarte como antes, ¿no? En el inicio de esta historia que nos platicas cuando decides hacer el cambio de carrera, esa parálisis hoy es un impulso. Sí, sí. Y ahorita que lo estoy viendo, este, fue la primera vez que yo fui desobediente. Yo siempre fui un niño obediente, fui un niño bueno. Y la primera vez que yo fui en contra, por eso me paralizaba tanto, la primera vez que fui en contra de lo que mis papás querían fue esa, fue Sí. me voy a cambiar de Carrera. carrera. Fue la primera vez. Y la primera vez que yo empecé a salir mal en la escuela, yo era el típico niño que salía muy bien, premiado, siempre en concursos y todo. Y fue la primera vez en ingeniería que me iba de la patada. Y entonces ahí fue mi diferenciación. Empecé mi diferenciación ahí, porque ahí empecé a traicionarlos también. Y la primera vez ya adolescente, o sea, ya tenía 17, bueno, 18 años, 19. Sí, sí, estabas ya entrando a la adultez de Sí, verdad. ¿Y cómo lo sí, sí. manejas tú, Javier, ahora que también ya eres papá, ¿no? Como del otro lado, cuando te toca ser, digamos, el espectador de las decisiones de tus hijos. Sí, sí, como, a ver, hay algo muy simpático, mi hijo mayor quiere estudiar psicología, ¿no? Y el Ok. menor también. A los Y dos. entonces, y te lo juro que no se las hice fácil, por Dios que no se las he hecho fácil, como que normalmente pensarías, ay, si yo psicólogo, entonces ellos psicólogos y el papá feliz de, no, un poquito pensando en esto, yo no, entonces, ok, ¿quieres? Es que se me hacía muy fácil, ay, sí, ya, yo también psicólogo, a ver, vete a un curso de orientación vocacional, de veras que ahí en el mismo curso me digan que es tu vocación, a ver, trabájalo. Y entonces fue al curso, vieron los resultados, ya, y ya. Y digo, órale, y ahora escoge también tu universidad, porque también era como todo muy fácil, ¿no? Como la misma universidad, todo, y ahí fue muy, muy, Sí, muy, muy era feo. tal vez también para ti descubrir esta parte de verdad quieres ser psicólogo, ¿no? O eres como el abogado, que como el papá es abogado y ya tiene el despacho, pues el camino más fácil es ser abogado y entonces heredo el despacho. Es un poco lo mismo, ¿no? Porque al final, pues sí, mi papá ya es
es Javier Amezcua, ya tiene una clínica de psicología, pues estudio esto y tengo de alguna manera el camino más pavimentado. Y para ti era como descubrir realmente cuál era la motivación detrás de estudiarlo, ¿no? Exactamente, si era real. Y entonces cuando le dan los resultados, sí aparece como primera opción y si era real. Y entonces, como él escoge también su universidad, que fue diferente a la mía, porque yo en la misma que estudié, pues mucho tiempo di clases, ¿no? Entonces, como él, voy a estudiar en otra, voy a hacer mi caminito, y órale, como dale por allá, que como en esa independencia. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cómo le hago? Siendo consciente de lo que pasó en mí, generando un poco de dificultad, que tampoco sea tan fácil, que ellos también le luchen por lo que quieren y un poquito, que me traicione un poquito, porque te voy a ser sincero, ahí sí quería que se fuera yo sí quería que se fuera a la universidad mía, la verdad, yo sí, y sí manipulaba un poquito y quería, y ahí sí me dijo, no, a la tuya, y dije, bueno, ahí no, o sea, un poquito sigo siendo igual que mis papás y un poquito igual que todos. Sí. Un poquito lo hago difícil y otro poquito lo quiero hacer. Sí, me gustaría que lo hicieran igual. Fíjate qué loco. Sí. Y ese es el chiste. Y ahí sí fue rebelde mi hijo y dijo, no, a la tuya no, me voy a otra. Bueno, órale. Pero Sí. sí me costó, sí me ardió. Y Porque justo aparte, a eso quería como justo llegar a preguntarte, ¿cómo podemos hacer, no, los papás? Porque hay como una mezcla, ¿no? Por un lado decimos, es que quiero la felicidad absoluta de mi hijo, pero por el otro también hay unas expectativas que inconscientemente queremos que sean llenadas, por así decirlo, ¿sabes? Y creo que lo vemos hasta en cosas chiquitas, no sé, tal vez a mí me gusta el fútbol y yo quisiera que mis hijos fueran amantes del fútbol y que lo quisieran jugar y tal vez no es lo que a ellos les guste, ¿no? Entonces, pero yo, por otro lado, digo, es que quiero que busques tu felicidad. ¿Y qué deporte te gusta? Pero por dentro, ay, ojalá me dijera que fútbol y ojalá se quiera meter a clases. ¿Cómo hacemos para dejar de poner todas esas expectativas que tal vez vienen, incluso expectativas que teníamos de nosotros mismos no cumplidas, en ellos? exactamente. Sí, mira, lo ideal sería yo, bueno, pues que piense, que tenga consciente el papá, la mamá, que son de él y que las de poner, pero eso no va a pasar nunca. Ah, Ser padre es poner en el otro, en los hijos, parte de nuestros vacíos. Y el hijo es el que tiene que decir no. El hijo es, entonces, más que tú cambies, yo diría, dale a tu hijo en la historia de vida todos los recursos para que luego se enfrente a ti y te diga que no, porque va a ser muy difícil que tú como papá, porque entonces, siguiendo la línea de sí, pensamiento que estoy dando, entonces ya no se lo haces tan difícil. difícil. Si le da, no. Tu papá sigue, aunque seas consciente que estás llenando vacíos tuyos y que es tuyo, hazlo, porque entonces a él le vas a dar la oportunidad que realmente que surja en él su verdadera necesidad y su verdadera vocación y que se enfrente a ti y te diga, no, papá, eso es tuyo, ¿ya? Y entonces, esto es, recuerda, los papás tienen que hacer lo que tienen que hacer, los hijos tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué tiene que hacer el papá? Tiene que educar, tiene a veces que meterse en la vida del hijo, y lo voy a sumar, tiene a veces que pasar, eso a fuerza, tiene que pasar sus proyectos, porque eso es el padre también, tiene a veces hasta que controlar un poquito para que ellos hagan lo que él quiere. ¿Y qué tiene que hacer el hijo? Valerle madres lo que el papá quiere. Y ahí se crea esta aliada, porque si papá no hace su labor, no educaría. Y papá tiene que hacer su labor. ¿Qué es esto? Es como pasar un poco lo suyo. Eso tiene que hacer el papá. Y el hijo tiene que hacer su labor, enfrentarse a esto, ser rebelde con esto y buscar su camino gracias a que mi papá me quiso controlar, gracias a que mi papá quiso que yo estudiara lo que él quería. Bueno, pues voy a estudiar lo mío. Nada más que entonces aquí va el chistecito que me preguntó este papá. No todos los hijos lo hacen, no, porque entonces yo tendría que haber educado a mi hijo de una manera muy asertiva, que sea un hombre seguro, una mujer segura, que tenga muy claro. Eso es previo para que luego yo haga mi trabajo y él se revele. ¿Ya? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, o sea, hay como una Sí, preparación. Yo mismo los preparo para que eventualmente se rebelen de mí, ¿no? sí, exactamente. Porque fíjate, siempre hay una lucha como padre. Al mismo tiempo quisieras que se quedaran contigo por siempre, al mismo tiempo quieres esa indiferenciación y ese amor por siempre contigo, pero al mismo tiempo luchamos
Y yo estoy seguro que muchos de los padres, para que lo hagan diferente, para que sean independientes, y entonces siempre el papá está en una lucha constante entre la autonomía e independencia de su hijo, que el mismo papá la promueve, pero cada paso a su autonomía y su independencia es un alejamiento de mí. Sí. Es fuerte. Y entonces, finalmente el papá, creo que tenemos que aceptar esa lucha existencial constante, que es crece y se aleja. Bueno, así va a ser. Y si realmente, y yo te veo como mamá que así lo estás haciendo, te veo de veras, como educando desde la independencia, desde la seguridad, para que después ellos se rebelen Claro, para que le digan que no, también tengan así de no. veras la fuerza para rebelar por Dios, y que tomen su camino. Creo, desde mi visión lo haces muy bien. Y así es. Que Y al- que tú tengas siempre esa lucha, eso ya es ser padre. Y me imagino cuando ya el hijo estudió una maestría fuera y se queda viviendo, algunos padres que veo, digo, y entonces todo lo que hice fue para para que que no volaran, estuviera conmigo. para que volaran. Y así. Pero el corazón se llena. Bueno, yo, ¿no? Lo veo incluso con mi mamá, cuando mis hermanos o yo hacemos algo, es una satisfacción inmensa de decir, pues volaron, pero hoy los veo hacer lo que aman, ¿no? Hoy los veo vivir con pasión y yo creo que ese sentimiento ha de ser muy gratificante. Fíjate, que eso, y seguramente tú lo has sentido. Todos los logros de mis hijos es algo muy, hasta me cuesta trabajo explicarlo. Cuando ellos han tenido reconocimientos y logros, hay una parte que me sabe mucho más que mis logros y que mis reconocimientos, porque es un poquito una parte de mí que que son ellos, que lo está reconociendo, que han logrado algo, pero también tiene que ver conmigo, pero es como potenciado. Siento que los logros de mis hijos son a nivel de fuerza en mí, del placer que me dan, del gusto que me dan, son mucho más grandes que mis logros. Sí. Es algo de veras, me vuelvo loco. Como si, es como si Que se hay multiplicara, algo muy sí. bonito, por Dios. Qué bonito eso, qué bonito. Y sí, sí Sí, lo creo, es como si se potenciara tu logro, ¿no? tú O crees. verlo Porque reflejado ahí. algo de ti también está ahí y algo tú hiciste ahí también. Y le está dando placer y satisfacción a él. Digo, Dios mío, Sí. Dios mío. Javier, y ahora si nos regresamos al papel del hijo, ¿no? Ahora regresemos a ti como hijo o a todos los que somos hijos o los que nos están escuchando que son hijos, que tal vez a veces aparece como este sentimiento de culpa, ¿no? Que conocemos de si hago esto, le fallo a mi papá, a mi mamá, le fallo a mi familia, dejo de pertenecer a ese sistema al que siempre he pertenecido. ¿Qué podrías decir como de esa culpa y cómo manejarlo y de tomar tu lugar y de ir por tus sueños? Entonces, fíjate, hay una frase que es muy fuerte. La voy a decir y luego la voy porque Sí, parecería muy fuerte, pero realmente tiene mucho sentido. Por tu infortunio, mi fortuna. Entonces, por la tristeza de mis papás, mi alegría. Por la frustración de mis papás, mi plenitud. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué puede hacer el hijo? No quedarse viendo lo negativo de este paso, no quedarse viendo a los papás, sino sí ser consciente que hay un dolor ahí, pero que ese mismo dolor sea mi fuerza para tocar mi plenitud y mi alegría. Entonces, ¿cómo le hace el hijo? De veras desde la voluntad, voltearte a ver y tomar lo que hay de ti, lo que hay bueno para ti, viniendo de algo no tan bueno. ¿Sí le explico? sí, Entonces, tenemos que pagar el precio. Lo hice muy fuerte, diciendo por tu infortunio, mi fortuna, sí, 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 queda claro, podemos queda claro. bajarlo a muchas, como a muchas palabras, muchos objetivos que tengan que ver con esto. Y entonces, darte cuenta que la vida siempre llena todo. Y entonces, aunque haya vacío aquí, mi trabajo es completar ese vacío y llenar ese vacío. No quedarme nada más viendo el vacío. Y ese es el equilibrio de la vida. Entonces, benditos vacíos, benditos a veces tristezas, benditos. ¿Qué es lo que pasa en un duelo? Finalmente, mira, mucho de lo que estamos hablando es mucho la dinámica del duelo. Hay una pérdida, claro que sí, y al mismo tiempo, ya pasando el proceso y caminando el proceso, hay una ganancia. Hay una Y a veces transformación, ¿no? correspondiente a la pérdida. Sí,
Yo me vine a Puebla, jamás regresé a Jalapa, hubo una pérdida total de mi ser en mi familia, fue todo un duelo de ellos y mío, y tomé mi plenitud, y tomé mi independencia y mi autonomía. Y estoy seguro, y es obvio, y también a veces me lo dicen, aunque me dicen también mis papás que cómo fue posible a veces también tocan el orgullo y a veces están muy complacidos de verme viviendo de lo que y trabajando en mi pasión y de lo que me gusta. Y también hay un reconocimiento. Y entonces sería completar esa diada. ¿Me explicó? Sí, 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 sí. Me encanta. A ver, sí, lo que dices, tal vez suena fuerte la frase, pero creo que lo ejemplifica o lo deja muy claro, ¿no? Esta parte de decir, bueno, para que yo pueda tener esto, tengo que de alguna manera renunciar a esto, ¿no? Ajá. Y entonces, ahorita que lo dijiste así, se me vino una idea. El crecimiento es así, porque las diferentes etapas del desarrollo es traicionar una etapa para tomar otra etapa y ganar la otra etapa. Siempre es así. Y pensé, por ejemplo, en gente que trabaja en alguna institución, que trabaja en una empresa. Pues claro, si empiezas de coordinador, y si te dan de jefe, pues vas a traicionar a la gente, a tus coordinadores, a tus compañeros, para pasar a ser jefe. Y hay una traición de esto a esto. Y si trabajaste en una empresa 10 años y te mejoran el sueldo y te mejoran el puesto en otra empresa, vas a traicionar a esa empresa. Y hay una traición porque te dieron 10 años la oportunidad, sí, y tengo que traicionarla para crecer. Entonces, finalmente, el desarrollo y el crecimiento siempre va a implicar, bueno, no siempre, muchas veces va a implicar una traición de lo que estoy dejando para tomar lo Para nuevo. tomarlo. Entonces, tenemos que estar, creo, muy abiertos a pagar el precio de esa traición y a pagar el precio. Esto de los trabajos es muy real. Cuando yo, dentro de mis pares, me seleccionan para un desarrollo y para tomar un puesto mejor que el anterior, claro que los pares no les caen muy bien, claro que no, y tengo que pagar el precio. Y que tú mismo, que fuiste igual, ahora seas el jefe, pues no cae tan bien y tendrás que pagar ese precio. Me encanta, Javier. Muchas gracias. Oye, y ya para antes de terminar, si les pudieras mandar un mensaje, ¿no? A los que nos están escuchando con todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio y todas estas herramientas que compartiste, ¿cuál sería ese cierre que tú quisieras que se llevaran los que nos están escuchando? Sí, yo, a ver, me pienso en varios de lo que dije, pero sí, lo primero que pensé, la verdad es, tienes que hacer lo que tienes que hacer y ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y lo estoy diciendo como padre, como madre, haz lo que tengas que hacer y déjate preocuparte un poquito en ellos, porque los hijos tendrán que preocuparse por ellos mismos y hacer lo que tienen que hacer. Ya no es tu trabajo estar en dos. Estoy preocupado por mí y por mis hijos. No, tú a lo tuyo y haz tu rol como lo tienes que hacer, porque ellos van a hacer lo que tienen que hacer también, que es Can- valerle madres un poco lo tuyo. Eso sería el centro. Haz lo que Llenar tienes que hacer y que eso. ellos hagan lo que tienen que hacer. Me encanta. Sí. Me encanta, Javier. Pues yo te agradezco mucho haber estado aquí con nosotros en este episodio, de verdad, tu tiempo, tu experiencia, compartir un poquito con nosotros de tu historia también, ¿no? Y ejemplificarlo a través de tu historia, que se me hace súper valiosa. Y pues muchas gracias, sabes que te quiero mucho, que eres alguien muy especial para mí y estoy segura que será el primero de muchos episodios que tendremos la suerte de estar contigo y de poderte escuchar. Eso, agradecido, contento y complacido y Gracias. pleno de haber, Pleno. de haber tenido esta experiencia, ¿eh? Gracias, Javier. Vamos caminando juntos, Dios te bendiga. Dale click a la campanita, suscríbete a mi canal, compártelo. Estoy segura que esta información es muy valiosa para muchas personas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima y déjame en los comentarios tú de qué estás hecho.